Septiembre de 1894, mientras todos los colonos del condado de Haywood, Carolina del Norte, se apresuraban a construir sus cabañas antes del invierno, un inmigrante de Pensilvania seguía acarreando piedras de campo a finales de septiembre. Sus vecinos lo llamaban el loco de la piedra. Lo consideraban un despilfarro. Silas McReynolds pasó 3 semanas construyendo lo que parecía la base de un castillo medieval de 18 pulgadas de alto y 24 de grosor, que requirió 47 toneladas de piedra seleccionada a mano y colocada sin mortero. La práctica habitual tomaba 2 días como máximo, simplemente colocando los durmientes de madera sobre rocas planas. El método de McReynolds tomó 21 días de trabajo agotador. El constructor local Tom Crenshaw, con 30 años de experiencia, lo desestimó. Aquí el suelo no se congela profundamente como en el norte. Esas repisas de piedra son solo para lucirse. Luego llegaron las estaciones húmedas. Las cabañas a nivel del suelo desarrollaron humedad, pudrición del suelo e invasiones de termitas. El gran verano húmedo de 1896 trajo 47 pulgadas de lluvia, el doble de los niveles normales. Las cabañas convencionales enfrentaron problemas catastróficos de humedad, daños estructurales y riesgos para la salud por el mojo. Pero la cabaña elevada de McReynolds se mantuvo completamente seca, cómoda y saludable. Luego llegó el invierno de 1897, el peor en la memoria de los Apalaches. Las temperaturas bajaron a 23 grados bajo cero. Las cabañas de los vecinos se volvieron inhabitables a medida que los cimientos se movían y las familias se evacuaban. La cabaña de McReynolds mantuvo una calidez constante, utilizando un 30% menos de leña. ¿Qué entendía este trabajador de la piedra de Pensilvania sobre la humedad, la eficiencia térmica y la construcción en la montaña que generaciones de sabiduría local habían pasado por alto? Si valoras las historias de sabiduría práctica que resistieron la prueba del tiempo, asegúrate de suscribirte. Tenemos más relatos documentados que merecen ser recordados. El aire de septiembre traía el primer indicio del frío otoñal mientras Silas McReynolds cargaba otra piedra de campo de su carreta. La pieza de esquina de 150 libras requería ambas manos y un agarre cuidadoso. A su alrededor, los sonidos de una construcción urgente resonaban por la hondonada, el golpe rítmico de las hachas, el raspado de las cuchillas de desbaste, las llamadas de hombres que corrían contra el tiempo. Todos los demás colonos del condado de Haywood levantaban paredes frenéticamente, sabiendo que los inviernos de montaña llegaban sin previo aviso y no mostraban piedad con los desprevenidos. McReynolds colocó la enorme piedra precisamente en su posición, comprobando su encaje con la hilada anterior, con la paciencia metódica de un hombre que había aprendido su oficio bajo los exigentes estándares de Henrik en el condado de Lancaster. La voz del albañil alemán todavía resonaba en su memoria. "Don't must stark sign". Los cimientos deben ser fuertes, o todo lo que esté encima fallará. Weber le había enseñado que la cantería adecuada no podía ser apresurada, que cada piedra debía encontrar su pareja perfecta en el muro, y que las esquinas soportaban el peso de todo lo que vendría. Jake Toiver hizo una pausa en la construcción de su propia cabaña para observar el trabajo de McReynolds, sacudiendo la cabeza con incredulidad. "Silas, tienes rocas en el cerebro", gritó, ganándose risas de los demás vecinos. "El hombre está construyendo un fuerte cuando todo lo que necesita es una cabaña. Mi padre levantó una casa sobre 3 piedras planas y se mantuvo durante 30 años. La propia cimentación de Toiver consistía en 6 losas de piedra caliza, cada una aproximadamente del tamaño de una muela, colocadas para soportar los durmientes a 18 pulgadas del suelo. Toda la cimentación les había llevado a él y a sus hijos exactamente 2 días completarla. Tom Crenshaw, cuya reputación como el mejor constructor del condado se extendía a lo largo de 3 décadas, se acercó en su yegua valla para inspeccionar el progreso de McReynolds. El virginiano examinó el muro de piedra que emergía con el ojo crítico de un hombre que había alojado a docenas de familias en estas montañas. "Silas, tengo que preguntar,
¿Qué estás construyendo aquí? Esa cimentación tiene casi 2 pies de grosor y aún no has empezado las paredes. Señaló las piedras precisamente encajadas, cada una seleccionada y moldeada para entrelazarse con sus vecinas sin una sola gota de mortero. El suelo no se congela profundamente, aquí como en el norte. Esa repisa de piedra tan grande es solo para lucirse. McReynolds se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la manga. A sus 52 años, su constitución holandesa de Pensilvania aún conservaba la fuerza de sus años como albañil, pero 3 semanas moviendo piedras habían puesto a prueba incluso su resistencia. El suelo puede que no se congele profundamente, Tom, pero se moja mucho. He visto lo que la humedad le hace a la madera cuando no hay una barrera adecuada. Pasó la mano por la hilada superior de piedras, donde había moldeado cuidadosamente cada pieza para crear una repisa continua que se extendía 3 pies más allá de donde se asentarían las paredes de su cabaña. Esta repisa va a alejar el agua de la estructura, no hacia ella. Crenshaw desmontó y rodeó el perímetro de la cimentación de McReynolds, midiendo con su ojo experimentado. 28 pies de largo, 20 pies de ancho, cada piedra encajada con la precisión de un maestro artesano. La hilada base tenía 24 pulgadas de grosor, estrechándose a 18 pulgadas en la parte superior, creando una plataforma que elevaría toda la cabaña 18 pulgadas sobre el nivel del suelo. Piedras pasantes, piezas largas que abarcaban todo el ancho del muro, aparecían cada 4 hiladas, uniendo la estructura con la fuerza que solo la cantería tradicional alemana podía lograr. 47 toneladas de piedra, murmuró Crenshaw, calculando el peso representado en la cimentación emergente. Podrías haber construido 3 cimentaciones estándar con menos trabajo. Pateó los trozos de piedra cuidadosamente nivelados que llenaban el interior de la cimentación, creando un drenaje que canalizaría el agua en lugar de permitir que se acumulara. ¿Para qué es todo esto? Una cabaña no necesita ser un castillo. La burla se extendió por el asentamiento como un reguero de pólvora. McReynolds se convirtió en el loco de la piedra, el forastero de Pensilvania que no entendía las costumbres de la montaña. Los colonos pasaban por su obra para maravillarse con la elaborada cimentación que se levantaba piedra a piedra, mientras sus propias cabañas ya tenían paredes levantadas y techos puestos. Martha Hensley, cuyo marido había completado su cabaña en tiempo récord, utilizando el método tradicional de colocar troncos directamente sobre pilares de piedra, observó con acritud que algunas personas tenían más tiempo que sentido. A principios de octubre, cuando la primera helada tocó la hondonada, el contraste era marcado. Las cabañas convencionales estaban completas y listas para el invierno. El humo salía de sus chimeneas mientras las familias se preparaban para los meses fríos que se avecinaban. McReynolds apenas comenzaba a colocar sus primeros durmientes sobre la cimentación de piedra que había consumido casi un mes de su tiempo. Sus vecinos se habían dedicado a otras tareas, partiendo leña, conservando carne, preparándose para el aislamiento que traería el invierno. Las diferencias técnicas eran inconfundibles. La práctica estándar consistía en colocar durmientes de troncos labrados directamente sobre piedras planas o pilares cortos, creando una elevación mínima y un contacto máximo con la humedad del suelo. Todo el proceso de cimentación solía requerir de 2 a 3 días de trabajo y quizás 2 toneladas de piedra. El enfoque de McReynolds exigía un ajuste preciso de piedras macizas, una cuidadosa atención a los patrones de drenaje y una inversión de tiempo que parecía excesiva para los estándares de la frontera. Sin embargo, a medida que comenzaron las lluvias de octubre, surgieron diferencias sutiles. Las cabañas convencionales mostraron los primeros signos de infiltración de humedad a medida que sus durmientes a nivel del suelo absorbían agua por capilaridad. Toiver notó humedad en sus troncos de esquina, donde descansaban sobre las piedras de cimentación. La cabaña de Crenshaw, construida con toda su experiencia y habilidad, comenzó a mostrar los signos reveladores de la humedad ascendiendo por las fibras de madera de sus placas de asiento. El piso de la cabaña de McReynolds permaneció perfectamente seco.
La elevación de 18 pulgadas colocó su espacio vital por encima de la zona de humedad, mientras que la circulación de aire debajo del piso elevado creó una ventilación natural que impidió la condensación. La repisa de piedra extendida dirigió el agua de lluvia lejos de la estructura en lugar de permitir que se acumulara alrededor de la base donde podría filtrarse en la madera. A medida que se acercaba el invierno, la cimentación del loco de la piedra estaba lista, masiva, permanente y completamente impermeable a la humedad que ya estaba comenzando su lento trabajo de destrucción en las estructuras más convencionales de sus vecinos. La verdadera prueba estaba por venir, pero la cimentación estaba completa, construida con la paciencia y precisión que Heinrich Behrer había exigido, y que las condiciones de los Apalaches pronto validarían. El invierno de 1894 llegó con la venganza característica de los Apalaches. No las repentinas y dramáticas ventiscas de las llanuras del norte, sino la implacable y penetrante humedad que podía pudrir los huesos de un hombre y su cabaña simultáneamente. Diciembre trajo la primera prueba seria a medida que las frías lluvias golpeaban los tejados de ripias y convertían el suelo de la montaña en una esponja saturada que retendría la humedad hasta la primavera. El patrón estacional era predecible. 65 pulgadas de precipitación anual, con los 4 meses de invierno, entregando 22 pulgadas de lluvia combinadas con deshielos periódicos que mantenían el suelo en un estado constante de saturación. Jake Teuber notó por primera vez el problema a mediados de diciembre, cuando pisó el suelo de su cabaña y sintió una sutil holgura en las tablas cerca de la pared este. La sensación era apenas perceptible, una ligera blandura que no había estado allí cuando había colocado el entablado en septiembre. Se arrodilló y presionó la palma de la mano contra el suelo, sintiendo cómo la madera cedía ligeramente bajo presión. Las tablas en sí estaban sanas, buen roble que había curado correctamente. Pero algo debajo estaba cambiando. El problema residía en una física que los constructores de la frontera rara vez consideraban. Los durmientes, que descansaban directamente sobre sus pilares de piedra, estaban absorbiendo agua subterránea por acción capilar tan seguramente como una mecha atrae el aceite. Las fibras de madera, especialmente en la veta final, donde sus troncos se unían a las piedras de la cimentación, actuaban como miles de pequeños tubos, extrayendo la humedad hacia arriba del suelo saturado. El proceso era invisible, pero inexorable, y para enero, el tronco inferior mostraba el oscurecimiento revelador que precedía al daño estructural. La cabaña de Tom Crenshaw presentaba un caso de estudio más dramático. Sus 30 años de experiencia en construcción le habían enseñado a seleccionar los mejores materiales y emplear las técnicas más refinadas. Pero su cimentación seguía los mismos principios que habían servido a los constructores de montaña desde la década de 1820. Para febrero, aparecieron manchas oscuras a lo largo de la hilada inferior de sus troncos, donde contactaban con los pilares de piedra. La madera había absorbido suficiente humedad para soportar el crecimiento de hongos que eventualmente comprometerían la integridad estructural de todo su sistema de cimentación. McReynolds observó estos desarrollos con la tranquila satisfacción de un hombre cuya preparación estaba demostrando su valía. Su cabaña elevada permaneció completamente inafectada por los ciclos de humedad que plagaban a sus vecinos. El espacio de 18 pulgadas entre su sistema de piso y el suelo creó lo que los albañiles alemanes llamaban una ruptura capilar, un espacio de aire que impedía que el agua viajara hacia arriba a través de los materiales de construcción. La piedra, a diferencia de la madera, no transmitía humedad por acción de mecha, y la construcción de piedra seca cuidadosamente encajada permitía que cualquier humedad residual se evaporara en lugar de acumularse en la estructura. Los beneficios térmicos se hicieron igualmente evidentes a medida que el invierno se profundizaba. Las cabañas convencionales requerían una alimentación constante de sus fuegos para mantener temperaturas habitables, no solo por la pérdida de calor a través de paredes y techos, sino porque la humedad en sus elementos estructurales creaba un enfriamiento adicional por evaporación. Un tronco húmedo pierde calor mucho más rápidamente que uno seco,
y las cabañas a nivel del suelo estaban librando una batalla perdida contra la física de la transferencia de agua. McReynolds controlaba su consumo de leña con la precisión metódica de un hombre que había aprendido a medir todo durante sus días de ingeniería militar. 6 cuerdas le duraron toda la temporada de invierno, mientras sus vecinos quemaban de 8 a 12 cuerdas tratando de mantener temperaturas interiores similares. La diferencia residía no solo en un aislamiento superior, sino en el control fundamental de la humedad que proporcionaba su cimentación elevada. La esposa de Toiver, Martha, comenzó a quejarse de una humedad persistente en su cabaña que parecía penetrarlo todo. Ropa de cama, incluso los frijoles secos almacenados en recipientes supuestamente sellados. La humedad dentro de las cabañas a nivel del suelo subió a niveles que dificultaban la conservación de alimentos y hacían el confort casi imposible. La condensación se formaba en las superficies interiores de las paredes durante las fluctuaciones de temperatura, creando un ambiente donde el moho y los hongos prosperaban. La familia Crenshaw enfrentó desafíos similares a pesar de la reputación de Tom por su artesanía superior. La humedad interior de su cabaña se mantuvo obstinadamente alta durante los meses de invierno, requiriendo una vigilancia constante para evitar el deterioro de las provisiones almacenadas. La humedad parecía emerger de la propia estructura, como si los troncos estuvieran exhalando lentamente el agua que habían absorbido por contacto con el suelo. Para marzo, cuando comenzó el deshielo estacional, el daño acumulado se estaba volviendo visible. El suelo de Toiver había desarrollado una notable combadura cerca de la cimentación, donde la humedad había ablandado las maderas de soporte. Varias de sus piedras de calafateo se habían soltado a medida que el tronco se movía y asentaba, permitiendo corrientes de aire que complicaban aún más la eficiencia de la calefacción. El trabajo de reparación consumiría un tiempo valioso durante la temporada de siembra de primavera. La situación de Crenshaw era más grave. 3 de sus durmientes mostraban una penetración de humedad avanzada, extendiéndose 6 pulgadas hacia arriba desde sus puntos de contacto con las piedras de la cimentación. La madera había perdido su integridad estructural, desarrollando la consistencia blanda que precedía a la pudrición completa. El reemplazo requeriría levantar toda la cabaña e instalar nuevos elementos de cimentación, una empresa importante que costaría tanto materiales como mano de obra durante la crucial temporada agrícola. Las implicaciones económicas eran evidentes. Toiver calculó que sus reparaciones relacionadas con la humedad requerirían $47 en materiales y 12 días de mano de obra valorados en $18, según las tasas salariales imperantes. Crenshaw enfrentaba costos aún más elevados, $23 por troncos de reemplazo más 8 días de trabajo de carpintería especializada. Los gastos de mantenimiento de McReynolds para el mismo periodo sumaron exactamente $0. El doctor James Caldwell, haciendo su circuito regular por los asentamientos de montaña, notó una correlación entre las condiciones de vivienda y las dolencias respiratorias. Las familias en cabañas a nivel del suelo mostraron tasas consistentemente más altas de tos persistente, particularmente entre niños y residentes mayores. Las condiciones de humedad crearon ambientes ideales para irritantes respiratorios, mientras que la lucha constante por mantener una calefacción adecuada llevó a problemas de calidad del aire interior. Sin embargo, la mayoría de los vecinos seguían convencidos de que la elaborada cimentación de McReynolds representaba un gasto innecesario en lugar de una ingeniería superior. Tom Crenshaw, incluso mientras planeaba reparaciones extensas en su propia cabaña, sostenía que los métodos del loco de la piedra eran excesivos para las condiciones de los Apalaches. Un mal invierno no prueba nada, insistía a cualquiera que quisiera escuchar. Esa cantería elegante cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en una temporada. El escenario estaba listo para una prueba más decisiva, una que demostraría si la sabiduría constructiva tradicional alemana o las prácticas apalaches establecidas prevalecerían cuando las condiciones de la montaña se volvieran verdaderamente severas. El verano de 1896 llegó con una intensidad ominosa que los veteranos recordarían durante décadas.
junio trajo lluvias sin precedentes, 11 pulgadas en un mes que normalmente veía 4. Julio entregó otras 13 pulgadas, convirtiendo los arroyos de la montaña en torrentes y saturando el suelo arcilloso hasta que no pudo absorber más agua. Para agosto, cuando cayeron otras 12 pulgadas, el propio suelo parecía llorar humedad, creando condiciones que pondrían a prueba cada decisión estructural tomada por los constructores de la hondonada. Jake Teuber descubrió por primera vez la magnitud de su problema en una mañana húmeda a finales de julio, cuando se hundió a través del suelo de su cabaña. El entablado de roble, debilitado por meses de infiltración de humedad a través de su sistema de cimentación, cedió bajo su peso con un crujido agudo que resonó por la estructura de una sola habitación. Debajo de las tablas rotas, encontró 3 vigas de piso en etapas avanzadas de descomposición. Su integridad estructural comprometida por la constante absorción de humedad del suelo saturado a través de sus pilares de piedra y hacia el armazón de madera. La física de la falla era sencilla pero devastadora. Las cimentaciones a nivel del suelo creaban vías directas para la transferencia de humedad del suelo a la estructura. Los durmientes de Tolliver, que descansaban sobre pilares de piedra, que a su vez se asentaban en tierra cada vez más anegada, habían estado absorbiendo agua subterránea durante casi 2 años por acción capilar. La humedad viajó a través de las fibras de madera como el agua que sube en una esponja, creando condiciones ideales para los hongos que estaban consumiendo lentamente los elementos estructurales de su cabaña desde dentro. Tom Crenshaw enfrentó daños aún más graves. Su reputación como el mejor constructor del condado hizo que el fallo de su cabaña fuera un trago particularmente amargo. Las hiladas inferiores de sus paredes de troncos mostraban una extensa pudrición blanda que se extendía 6 pulgadas hacia arriba desde el nivel de la cimentación. Cuando presionó su pulgar en la madera afectada, cedió como el corcho. El roble antes sólido se transformó en algo que se parecía a cartón mojado. El compromiso estructural amenazaba la integridad de todo su sistema de paredes. La invasión de termitas comenzó en serio cuando la saturación del suelo alcanzó niveles máximos en agosto. Las termitas subterráneas, prosperando en el ambiente rico en humedad, descubrieron rutas de acceso fáciles de la tierra a la madera a través de los sistemas de cimentación a nivel del suelo. Teuber encontró la primera evidencia cuando intentó reparar el daño de su piso. Extensas galerías excavadas a través de sus placas de asiento por insectos que se habían estado alimentando sin ser molestados durante meses. El daño de las termitas reveló la vulnerabilidad fundamental de los métodos de construcción convencionales. Las cabañas a nivel del suelo proporcionaban contacto directo entre los insectos que habitan en el suelo y la madera estructural. Los pilares de piedra que sostenían los durmientes de cimentación creaban puentes perfectos para que las colonias de termitas accedieran a la estructura de madera. La evaluación de daños de Teuber reveló que el reemplazo de su sistema de cimentación requeriría desmantelar y reconstruir casi la mitad de su cabaña. Mientras tanto, Silas McReynolds observaba la crisis en desarrollo desde la comodidad de su cabaña perfectamente seca. La cimentación de piedra elevada que le había valido el ridículo 2 años antes ahora demostraba su superioridad con precisión matemática. Los niveles de humedad interior en su cabaña se mantenían en un saludable 35 a 45%, mientras sus vecinos luchaban contra peligrosos niveles de saturación que superaban el 70%. El espacio de 18 pulgadas entre el sistema de piso de McReynolds y el suelo proporcionaba protección completa tanto contra la infiltración de humedad como contra el daño por insectos. Las termitas no podían salvar el espacio de aire para alcanzar sus estructuras de madera. Más importante aún, la cimentación de piedra no creaba caminos para la transferencia capilar de humedad. El agua simplemente no podía viajar del suelo saturado a la estructura de su cabaña a través de la barrera de piedra impermeable. Las mediciones de temperatura revelaron otra ventaja crítica del método de McReynolds. Su cabaña mantenía temperaturas interiores promedio de 68 °F durante los meses húmedos de verano, mientras que las cabañas a nivel del suelo registraban 74 °F
La diferencia resultaba de un control superior de la humedad. Las estructuras secas requerían menos energía para calentar y enfriar, mientras que los edificios húmedos libraban una batalla constante contra los efectos térmicos de la evaporación. El doctor James Caldwell documentó las implicaciones para la salud durante su circuito médico de verano. Las familias en cabañas comprometidas por la humedad mostraban tasas dramáticamente más altas de enfermedades respiratorias. Los hijos de Toiver desarrollaron toses persistentes que duraron todo agosto y septiembre. La señora Crenshaw sufría de lo que el médico denominó fiebre pulmonar, probablemente causada por la exposición prolongada a esporas de moho que proliferaban en las condiciones húmedas de su cabaña comprometida. La devastación económica aumentaba constantemente. Los costos de reparación de Toiver ascendieron a $63 solo en materiales, sin contar el valor de su propia mano de obra durante la temporada alta de cultivo. 3 viguetas de piso de reemplazo, nuevos tablones y reparaciones de cimientos consumieron recursos que deberían haberse invertido en la producción de cultivos. Crenshaw enfrentó gastos aún mayores, $87 para el reemplazo de troncos y refuerzo estructural, además de la mano de obra calificada requerida para levantar y reconstruir partes de su sistema de cimentación. Los gastos de mantenimiento de McReynolds para el mismo periodo permanecieron en cero. Su cabaña no requirió reparaciones, medidas de control de plagas ni refuerzos estructurales. El rendimiento superior no fue accidental, sino el resultado directo de principios de ingeniería que los albañiles alemanes habían perfeccionado durante siglos de construcción en climas continentales rigurosos. Las actitudes de la comunidad comenzaron a cambiar a medida que la magnitud del daño se hacía innegable. Vecinos que se habían burlado de la elaborada cimentación del loco de piedra, ahora se encontraban frente a costosas reparaciones o una reconstrucción completa. Quizás después de todo hay algo en la mampostería del viejo Silas, admitió un colono cuya propia cabaña mostraba un daño por humedad similar. Sin embargo, la resistencia al cambio seguía siendo fuerte. Tom Crenshaw, a pesar de enfrentar importantes reparaciones estructurales, insistía en que las condiciones extremas de 1896 eran una anomalía improbable de repetir. Un verano húmedo no cambia lo que ha funcionado durante 40 años en estas montañas, sostuvo, incluso mientras calculaba el costo de reemplazar sus troncos de cimentación podridos. El fin del verano trajo un alivio temporal de las lluvias, pero el daño ya estaba hecho. Las cimentaciones convencionales habían fallado catastróficamente bajo condiciones que la plataforma de piedra elevada de McReynolds había soportado sin dificultad. El escenario estaba preparado para una prueba aún más decisiva, una que llegaría con la furia del invierno y zanjaría la cuestión de los métodos de construcción de una vez por todas. Diciembre de 1897 trajo la primera advertencia de que este invierno pondría a prueba cada estructura en el valle más allá de sus límites de diseño. La temperatura descendió a 8 grados bajo cero el 15 de diciembre, más fría que cualquier invierno registrado en la memoria viva. Pero eso fue meramente el preludio de lo que la gente de la montaña llamaría más tarde el invierno asesino. Una estación que cobraría vidas, destruiría hogares y zanjaría para siempre la cuestión de la construcción adecuada en la montaña. 2 de enero de 1898. El mercurio del termómetro de Tom Crenshaw desapareció por completo a medida que las temperaturas se desplomaban a 23 grados bajo cero, rompiendo el récord anterior de 12 bajo cero, establecido en 1879. La nieve comenzó a caer esa misma mañana, no la suave capa típica de los inviernos de los Apalaches, sino pesados copos húmedos que se acumulaban a casi 2 pulgadas por hora. Al anochecer, 18 pulgadas cubrían el valle, y la tormenta no mostraba signos de amainar. La cabaña de Jake Toiver, ya comprometida por 2 años de daño por humedad, enfrentó una crisis inmediata. El frío extremo creó efectos de puentes térmicos que su cimentación a nivel del suelo no pudo resistir. El calor fluía directamente desde el interior de su cabaña, a través de los troncos de cimentación de madera, hacia la tierra congelada debajo, creando un sumidero térmico que ninguna cantidad de leña podía superar.
Su temperatura interior bajó a 38 F a pesar de quemar 2,5 cuerdas de leña solo en enero, suficiente combustible para la mayoría de los inviernos. Los ciclos de congelación y de cielo resultaron catastróficos para las cimentaciones convencionales. A medida que las temperaturas oscilaban de 23 bajo cero a breves periodos de calentamiento por encima del punto de congelación, el suelo saturado debajo de las cabañas a nivel del suelo se expandía y contraía con fuerza destructiva. La formación de hielo en el suelo creaba presiones que desplazaban las piedras de cimentación y retorcían los elementos estructurales más allá de sus límites de diseño. Teuber observó impotente cómo se abrían huecos entre sus troncos y las piedras de calafateo se soltaban de sus posiciones. La cabaña de Tom Crenshaw sufrió un fallo aún más dramático. La combinación de daños previos por humedad y el estrés por temperaturas extremas resultó ser demasiado para su sistema de cimentación comprometido. El 7 de febrero, durante una ola de frío particularmente severa, su pared noreste se desplazó visiblemente a medida que el levantamiento por heladas levantaba y retorcía sus piedras de cimentación. El desplazamiento estructural fue tan severo que su puerta ya no cerraba correctamente, permitiendo que el viento gélido penetrara en el interior. Se formaron diques de hielo a lo largo de los tejados de las cabañas a nivel del suelo, a medida que el agua de deshielo de breves periodos de calentamiento se congelaba contra las paredes frías. Estos diques crearon agua estancada que se acumuló alrededor de los sistemas de cimentación, añadiendo humedad líquida a estructuras que ya luchaban contra el frío extremo. La combinación de condiciones húmedas y temperaturas bajo cero creó circunstancias ideales para la formación de hielo estructural dentro de la propia armadura de madera. La familia Crenshaw evacuó su cabaña el 15 de febrero cuando una sección del piso colapsó bajo el peso combinado de la carga de nieve y el compromiso estructural debido a la falla de los cimientos. 3 generaciones de sabiduría constructiva, los 30 años de experiencia de Tom y los mejores materiales disponibles habían demostrado ser inadecuados contra condiciones que llevaron los métodos convencionales más allá de su punto de ruptura. 5 personas buscaron refugio de emergencia con vecinos cuyas propias cabañas se tambaleaban al borde de la habitabilidad. El doctor James Caldwell documentó la crisis de salud durante sus visitas de emergencia invernales. Las enfermedades respiratorias alcanzaron proporciones epidémicas en las familias que ocupaban cabañas comprometidas por la humedad. La combinación de frío extremo, alta humedad por la humedad estructural y mala calidad del aire, debido a los desesperados esfuerzos de calefacción, creó condiciones que cobraron la vida de 2 residentes mayores y dejaron a docenas más con dolencias pulmonares persistentes que los afligirían durante años. Mientras tanto, la cabaña de Silas McReynolds ofrecía un asombroso contraste con el sufrimiento a su alrededor. Las temperaturas interiores se mantuvieron estables entre 45 y 50 en EPA durante las peores olas de frío, mantenidas con solo 1 y 8 días de cuerdas de leña para todo el mes de enero. La cimentación de piedra elevada eliminó los puentes térmicos al crear una cámara de aire aislante entre el espacio calefaccionado y el suelo congelado. No se formaron diques de hielo porque un drenaje adecuado evitaba la acumulación de agua alrededor de la estructura. La física del rendimiento superior de McReynolds era medible y dramática. Las cabañas convencionales perdían calor por contacto directo entre los durmientes de cimentación de madera y la tierra congelada, un puente térmico que conducía el calor fuera de los espacios habitables con la misma eficiencia que una varilla metálica. Su cimentación de piedra creaba una masa térmica que moderaba las oscilaciones de temperatura, mientras que la cámara de aire proporcionaba un aislamiento que la construcción convencional a nivel del suelo no podía lograr. El control de la humedad resultó igualmente crítico durante las condiciones extremas. La cabaña de McReynolds mantenía niveles saludables de humedad interior entre 35 y 45%, mientras que las estructuras convencionales registraban una saturación peligrosa que se acercaba al 80%. La combinación de humedad estructural y frío extremo
creó condiciones interiores que no favorecían ni la salud humana ni la integridad estructural. El daño por termitas que había asolado las cabañas a nivel del suelo el verano anterior ahora se combinaba con el estrés por congelación y deshielo para crear fallas estructurales catastróficas. Teuber descubrió que los insectos habían comprometido tan a fondo su sistema de cimentación que el levantamiento por heladas desplazaba fácilmente piedras y maderos que deberían haber permanecido sólidamente posicionados. El efecto acumulativo del daño biológico y ambiental había reducido la cimentación de su cabaña a una colección de componentes sueltos unidos por la costumbre en lugar de por la integridad estructural. La resistencia de la comunidad a los métodos de McReynolds finalmente colapsó bajo el peso de la evidencia innegable. Vecinos que se habían burlado de la elaborada cimentación del loco de piedra ahora buscaban su consejo sobre reparaciones de emergencia y planificación de la reconstrucción. Esa repisa de piedra no es para presumir, admitió Jake Teuber, entre dientes castañeteando mientras inspeccionaba los daños de su propia cabaña. Está salvando vidas. La crisis alcanzó su punto máximo a fines de febrero, cuando 3 familias encontraron sus cabañas completamente inhabitables. Las fallas de cimentación, el daño estructural por hielo y las condiciones interiores que amenazaban la salud humana habían hecho que los métodos de construcción convencionales fueran peores que inútiles. Se habían vuelto activamente peligrosos. Los arreglos de refugio de emergencia pusieron a prueba los recursos y la buena voluntad de la comunidad, mientras resaltaban la cruda diferencia entre una preparación adecuada y la verdadera excelencia en ingeniería. A medida que se acercaba marzo y el peor invierno en la memoria de los Apalaches finalmente comenzaba a aflojar su agarre, los residentes del valle se enfrentaban a una elección entre reconstruir utilizando métodos que habían demostrado fallar o aprender del hombre cuya preparación excesiva había resistido cada desafío que las montañas podían presentar. La primavera de 1898 llegó para encontrar la mitad de las cabañas del valle inhabitables y a sus propietarios frente a la perspectiva de una reconstrucción completa. El deshielo reveló la magnitud total de la devastación invernal. Piedras de cimentación dispersas por el levantamiento por heladas, troncos de cimentación podridos más allá de la recuperación y una estructura tan comprometida que edificios enteros necesitarían ser levantados y reconstruidos desde cero. Sin embargo, en medio de la destrucción generalizada, una cabaña permanecía intacta, su ocupante ofreciendo discretamente refugio y orientación técnica sin una pizca de reivindicación en su manera. Silas McReynolds abrió sus puertas primero a la familia Crenshaw, proporcionando alojamiento temporal para 5 personas cuya propia cabaña se había convertido en un monumento al fracaso de la sabiduría convencional. Tom Crenshaw, el hombre que había desestimado los métodos del loco de piedra como un alarde innecesario, ahora se encontraba estudiando cada detalle de la cimentación elevada que había resistido condiciones que su propia experiencia no pudo sobrevivir. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los 2 hombres, pero McReynolds ofreció instrucción en lugar de sermones, demostrando medidas y técnicas, con la paciencia de un maestro que entendía que el conocimiento se transfería a través del ejemplo en lugar de la discusión. La reconstrucción comenzó en serio tan pronto como el suelo se descongeló lo suficiente para la mampostería. La cabaña de Jake Teuber requirió demolición completa. El daño en la cimentación era tan extenso que no quedaban componentes recuperables. Pero en lugar de reconstruir utilizando los mismos métodos que habían fallado tan catastróficamente, Teuber se acercó a McReynolds con una solicitud que habría parecido imposible 3 años antes. Enséñame a construirla bien. La transferencia de conocimiento se produjo con precisión metódica. McReynolds compartió las especificaciones que Heinrich Wauber le había inculcado décadas antes en el condado de Lancaster. Elevación mínima de 18 pulgadas para interrumpir la transferencia capilar de humedad. Ancho de base de 24 pulgadas que se estrecha a 18 pulgadas en la parte superior para estabilidad estructural. Extensión perimetral de 36 pulgadas para crear una adecuada evacuación del agua. Y piedras pasantes en cada cuarta hilada para unir la pared en una estructura monolítica.
Cada medida llevaba el peso de siglos de sabiduría constructiva europea adaptada a las condiciones de los Apalaches. Teuber demostró ser un estudiante entusiasta, transportando piedra con el entusiasmo desesperado de un hombre que había aprendido el costo de una preparación inadecuada. Su nueva cimentación requirió 32 toneladas de piedra de campo, cuidadosamente seleccionada, encajada utilizando las técnicas de mampostería en seco que McReynolds demostró con paciente repetición. El trabajo consumió 6 semanas, pero Teuber ahora entendía que el tiempo invertido en un trabajo de cimentación adecuado sería recompensado durante décadas de rendimiento superior. El proyecto de reconstrucción de Tom Crenshaw se convirtió en un evento educativo comunitario. Su reputación como el maestro constructor del condado significaba que su adopción de los métodos de McReynolds tenía un significado especial. Si Tom Crenshaw consideraba digna la cimentación de piedra elevada, entonces la sabiduría convencional había cambiado oficialmente. La nueva cimentación de Crenshaw incorporó cada refinamiento que McReynolds pudo enseñar. Selección precisa de piedra para la masa térmica, atención cuidadosa a los patrones de drenaje e integración estructural que resistiría tanto la infiltración de humedad como el movimiento sísmico. Para el final del verano, 7 nuevas cabañas en el valle presentaban cimentaciones de piedra elevadas. Las operaciones de cantería local se expandieron para satisfacer la repentina demanda de piedra de construcción. A medida que la noticia se difundía a través de redes familiares en todo el oeste de Carolina del Norte sobre los métodos de construcción superiores del inmigrante de Pensilvania, la adopción de las técnicas se aceleró a través del boca a boca, práctico que conectaba a las comunidades de montaña cuando la vida de las personas dependía del rendimiento del refugio. Las innovaciones efectivas viajaban más rápido que los chismes. Samuel McReynolds, el hijo mayor de Silas, se convirtió en el principal maestro y divulgador de las técnicas de su padre. A los 25 años, combinó los conocimientos de mampostería de su padre con las conexiones sociales y la perspicacia empresarial necesarias para hacer que los métodos fuesen accesibles a las familias comunes. Samuel entendió que las técnicas de construcción superiores no significaban nada si seguían siendo económicamente poco prácticas. Así, desarrolló flujos de trabajo y sistemas de capacitación eficientes que hicieron que las cimentaciones elevadas fueran alcanzables dentro de los presupuestos típicos de la montaña. Los resultados documentados hablaban con claridad matemática. Los registros de seguros de principios del siglo XX mostraron que las cabañas construidas con cimentaciones de piedra elevadas requerían entre un 60 y un 70% menos de reparaciones importantes que las estructuras convencionales a nivel del suelo. Las encuestas de salud del Dorsey Caldwell indicaron reducciones dramáticas en las enfermedades respiratorias en comunidades que habían adoptado los diseños de cimentación mejorados. La correlación entre el método de vivienda y el bienestar familiar ya no era una cuestión de opinión, sino un hecho documentado. El análisis económico reveló la sabiduría a largo plazo del enfoque de McReynolds. Si bien las cimentaciones de piedra elevadas requerían una mayor inversión inicial, típicamente de $40 a $60 más en materiales y mano de obra, eliminaban los costos de reparación recurrentes que asolaban la construcción convencional. Las familias que construyeron utilizando los métodos mejorados evitaron los costosos ciclos de reparación de cimientos, refuerzo estructural y reconstrucción de emergencia que caracterizaban a las cabañas a nivel del suelo. La estandarización de la técnica ocurrió orgánicamente a medida que los constructores exitosos compartían especificaciones y refinaban los métodos de construcción. Para 1900, las dimensiones óptimas habían sido codificadas a través de la experiencia práctica. 18 pulgadas de altura mínima para protección contra la humedad, 24 pulgadas de ancho de base para estabilidad estructural, una repisa de piedra extendida para el manejo del agua y la colocación de piedras pasantes para durabilidad a largo plazo. Estas especificaciones se convirtieron en el código de construcción informal para la construcción en la montaña en toda la región. El reconocimiento a la contribución de McReynolds no llegó a través de un reconocimiento formal, sino a través del respeto silencioso
otorgado a hombres cuya sabiduría había salvado vidas. Los vecinos buscaron su consejo en todos los proyectos de construcción, desde cabañas hasta graneros y puentes de piedra. Su reputación evolucionó de objeto de burla a maestro constructor. La transformación se completó cuando incluso Tom Crenshaw lo acreditó públicamente con la revolución de las prácticas de construcción en la montaña. El legado se extendió a través de redes de aprendices a medida que Samuel McReynolds y otros constructores capacitados llevaron las técnicas por todo el sur de los Apalaches. Para 1920, las cimentaciones de piedra elevadas se habían convertido en práctica estándar en toda la región. Su superioridad tan completamente probada que pocos constructores recordaban siquiera cuándo la construcción a nivel del suelo había sido considerada adecuada. El método sobrevivió hasta los tiempos modernos, con constructores de montaña contemporáneos que aún emplean variaciones del diseño que el loco de piedra había perfeccionado en 1894. En 1924, mientras Silas McReynolds se acercaba a su 85 cumpleaños, su nieto registró las reflexiones del anciano sobre la transformación de la que había sido testigo. No se trataba de tener razón o de demostrar que la gente estaba equivocada. Se trataba de construir algo que aún estuviera en pie cuando llegaran los malos tiempos. A la montaña no le importa lo que creas que es suficiente, solo le importa lo que funciona cuando el invierno se pone serio.